Bueno, buenas noches. Eh, qué alegría poder estar con ustedes. No sé si empiezo a hablar, yo me lanzo, ¿eh? Dios es bueno, Dios es bueno. Creo que es algo que tenemos que defender con uñas y dientes. Dios es bueno. ¿Lo creen? Digan así. Sí, vamos todavía. Dios es bueno, Dios es bondad. En la canción que cantamos en la comunidad donde yo estuve muchos años, que decía, Rey celeste, consolador, espíritu de bondad, tú que estás presente en todas partes y que todo lo llena, tesoro de gracias y dador de vida, ven y habita en nosotros. Purifícanos de toda mancha, salva nuestras almas, tú que eres bondad. Y bueno, hoy me pidieron que les hable de este fruto del Espíritu, que es la bondad de Dios, la bondad de Dios, porque solo Dios es bueno, solo Dios es bueno. Nosotros lo único que podemos hacer es lo mismo que con la santidad, solo Dios es santo. ¿Qué hacemos nosotros? Participamos de su santidad. Solo Dios es Dios, pero Él nos quiere divinizar, nos quiere participar, nos quiere regalar de su amor, de su divinidad. Eh, Cuando yo pensaba en esto, pensaba primero digo, ¿quiénes son mis modelos acá en la tierra, en lo humano? ¿Cómo poder ya vislumbrar en lo cotidiano, no necesariamente en lo divino, este fruto del Espíritu? Porque el fruto del Espíritu seguro que se puede dar en cuanto uno se juega y vive un camino de santidad, un camino en la vida espiritual, pero el fruto del Espíritu ya está presente en un montón de personas, en un montón de lugares, y no necesariamente únicamente dentro del ámbito de la iglesia católica, ¿eh? Y yo pensaba en mi abuela, ¿no? Esa persona que para mí me marcó un montón, con su rostro alegre, con su bondad, con las cientos de caricias, de delicadezas, de, bueno, miles de formas de manifestar su ternura. Miren si me habrá mimado y querido mi abuela, que creo que hasta los 6 años tomé la mamadera, así que imagínense todos los días ahí haciéndome la mamadera, ¿no? Así quedé. Pero ese amor de mi abuela para mí fue muy importante. Me acuerdo que por ahí mis viejos eh, tenían que venirme a buscar, porque yo me acuerdo que me bajaba a la noche por una escalera de madera que hacía ruido, entonces iba sentado así para que no hiciera ruido. Después tenías que abrir una puerta que mis viejos cerraban a propósito para que hiciera un poco de ruido y se dieran cuenta, y me iba a acostar con mi abuela, que dormía en una habitación abajo, ¿no? Y ella jamás, jamás me puso un límite, jamás, ¿no? Era siempre el amor totalmente infinito, la bondad. Y ahí experimenté esa bondad, que seguramente tenía algo del fruto del espíritu porque mi abuela tenía una práctica religiosa, no era muy, muy, muy practicante, pero algo tenía. Y después, eh, cuando yo hice mi camino de conversión, una de las cosas que me marcó muchísimo fue ese evangelio
de San Mateo, en el que, capítulo 6, en el que se habla de Dios como papá. Y mi viejo, bueno, tendrá sus cosas, ¿no? Tendrá sus cosas, pero mi viejo es bueno. Entonces, cuando yo escuchaba que Dios es bueno, dije, wow, que Dios es mi papá, yo dije, todo junto. Y para mí fue una conversión muy grande del corazón. Saber que Dios es mi papá y me ama, pero me había costado mucho entender que Jesús, que era tan copado por todo lo que hacía, yo lo veía, lo leí por primera vez cuando tenía 16 años, leí el Evangelio por primera vez ahí, y yo decía, wow, Jesús es bueno, yo quiero ser así, yo quiero ser como Jesús. Y yo le decía que me había costado mucho amar a la iglesia al principio, porque claro, yo veía un montón de manifestaciones en la iglesia de no bondad, como también las veía en mis papás, como las veía en el mundo, pero muchas veces uno experimenta mucho más fácil lo que no es la bondad. La bondad se puede definir por excelencia por todo lo que no es, ¿no? No es gritos, no es golpes, no es ninguneo, no es abandono, no es mirarte con desprecio, no es dejarte de lado. Bueno, seguro que eso no es la bondad. Pero ¿qué es la bondad? Para mí, bueno, Jesús, su persona, me mostró lo que era la bondad. Y una de las personas que al principio yo admiraba, así que era Jesús, ¿no? Que yo decía, tenía unas ganas de salir corriendo a encontrarlo, de yo me lo imaginaba y yo decía, pero qué hermoso puede ser encontrarme con la bondad en persona, con la belleza en persona. Y no sé cómo fue, si habrá sido un testimonio de una pareja que eran los papás de una chica con la que yo estaba de novio en ese momento, que amaban a la iglesia y que me hicieron querer a la iglesia. Y me agarró así por estas cosas de la vida un amor muy grande por Juan Pablo II, pero muy grande, ¿eh? Al punto que tengo un recuerdo fantástico, así como de ese momento en que me di cuenta del amor de Dios y de cómo Dios me amaba y de su bondad leyendo la palabra y de que es mi papá y todo. Mm, Y tuve esta experiencia de que el Papa me quería, aunque no me conocía. Pero para Dios fue muy fuerte, me regaló un sueño muy bonito, que todavía me acuerdo hoy, que yo entraba en una sacristía llena de sacerdotes y todos tenían la Eucaristía acá en el corazón que irradiaba, ¿no? Así como si hubiesen tenido una teca que irradiaba así, amor de Dios o lo que fuera. Y de repente todos se abrían, todos se abrían, todos se abrían, todos se abrían. Y estaba Juan Pablo II en el fondo de la sacristía, ¿no? Y yo, ¡guau! Y yo salía corriendo y el Papa me levantaba así y decía, ¡ah, qué alegría! Y yo todavía me acuerdo hasta el día de hoy de eso, ¿no? Ah, un hombre bueno, qué lindo, pero un hombre bueno. Y, y entonces me acuerdo que la primera vez que tuve la oportunidad de viajar a Roma, llegué, estábamos yendo a una misa que celebraba el Papa y todo se retrasó y no sé qué, yo venía en tren. Me acuerdo que me vinieron a buscar a la estación de Termini en Roma con un auto a toda velocidad, me hicieron viajar por Roma, que yo estaba como sorprendido de ver todo. Llegamos al Vaticano, veo todas las columnas, todo ese lugar. Llegamos al final de la misa y dicen, ahí viene el Papa, ahí viene el Papa, ahí viene el Papa, ahí viene el Papa. Y yo esperaba ver
ese rostro de bondad. Y claro, yo esperaba ese papa joven, fuerte, que me había levantado en los brazos, ¿saben? Ese que me decía, ah, no me dijo, no sé, no me decía nada, pero era esa sensación de, como cuando era chico con mi viejo, ¿no? Que me levantaba así, jugábamos. Y claro, pasó un viejito, todo, todo chiquito, todo encorvado, encima venía con una especie de, eh, como una especie, no escalera mecánica, pero un tapiz mecánico que lo llevaba con unas rueditas abajo, y él casi ni se movía, ¿no? Estaba con el báculo, la mitad, todo, y iba así, iba avanzando y pasó. Y me dio una especie de desilusión. Yo dije, "Ay, yo quería ver ese rostro de bondad que tantas veces vi en primer plano en la tele. Esperaba que viniera y me diera la mano, que me mirara a los ojos o algo. Y de repente miro, ya se habían ido casi todos, una luz caminando. Parecía un tipo resplandeciente de luz, todo vestido blanco como el Papa. Y digo, mira, ¿y este quién es? Y empieza a caminar y cuando ve el grupo donde yo estaba, viene directo donde estamos nosotros y me dicen, es el hermano Roger de TC, de Taizé. Y me acuerdo que me miró, me dio la mano, ¡guau! ¡Wow! Esto es lo que yo estaba esperando. Lo mismo que yo me imaginaba. Ahí. ¡Guau! Y yo me quedé diciendo, ¡guau! ¡Qué bondad! ¡Qué transparencia! Hoy es el día de Santa Clara, ¿no? ¿Qué quiere decir transparencia, ¿no? Luz, claridad. Qué belleza de persona, cuánta bondad. Y yo, desde que conocí a Jesús, yo me decía, yo quiero ser así. Cuando lo conocí a Juan Pablo II, digo, yo quiero ser así. Cuando vi a este hombre, digo, yo quiero tener un rostro así. Creo que todos ustedes habrán visto a Madre Teresa de Calcuta. Qué ganas de encontrarme con esa mujer, qué ganas de verla y de que me mire con esa bondad. Bueno, estas experiencias marcaron mi vida, ¿no? Muy fuerte, y espero poder transmitirlas con algo de este deseo tan grande de poder ser bueno, de poder vivir el fruto del Espíritu Santo. No sé si saben que el hermano Roger fundó una comunidad ecuménica. Él es protestante, o de la Reforma, vamos a decirle así, y eh, misteriosamente una noche una joven lo abrazó desde atrás y cuando parecía que le estaba dando un beso, con un cuchillo le abrió la yugular. Y nadie se dio cuenta, porque él en ningún momento reaccionó, con ningún tipo de violencia, con ningún tipo de bronca, con ningún tipo de sacarse la chica de encima o de pedir auxilio. Se siguió dejando abrazar y murió como un cordero, desangrado. Dicen que cuando uno le abre la yugular a un cordero, el cordero te mira, ¿no? Con esos ojos así de bondad. La bondad nos puede cambiar la vida. Una mirada de bondad te puede cambiar toda la historia.
Así murió el hermano Roger como un cordero. Esos ojos del cordero, ¿no? El cordero bueno, que no se resiste, que mientras lo estás matando te mira con amor. Eso es bondad. Eh, Hay un joven que me acuerdo que había hecho una experiencia en la comunidad donde yo estaba y nos contó su conversión. Dice que un día fue a pescar, no creía en nada, y mientras estaba pescando, sacan un pez y cuando lo sacan, el pez lo miraba con unos ojos y él dice, pero ¿qué le pasa a este pescado que no pelea? Está vivísimo. Lo miraba, pero con sus ojos, unos ojos de amor increíbles. Y me decía, pero, ¿qué es esto? Y después se puso a buscar y era un pez, que no me acuerdo el nombre que tiene, pero un pez que le dicen como el pez cordero, porque es así, no se resiste, no se resiste. Esa es la bondad de Jesús. Lo vienen a buscar y en lugar de hacer lo que haríamos nosotros, llévense a nosotros, déjenme a mí, dice al revés, llévenme a mí, dejen a mis amigos. A mis amigos que estaban peleando por el primer lugar, a mis amigos que quieren poder, a mis amigos que se quedan dormidos, a mis amigos que se la creen, a mis amigos que me dejan, a ellos déjennos, llévenme a mí. Todo esto es la bondad. Si lo estás viviendo, entonces estás recibiendo ese fruto del Espíritu. El Espíritu es bondad. Dios es bondad. Jesús es el bueno y bello pastor. En el capítulo 10 de Juan, en el versículo 11, ¿no? Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. No como los otros que se las toman. Bueno, escaparse no es el fruto de la bondad. Si sos capaz de jugártelas por alguien, ese es el fruto del Espíritu Santo. Estás en el lugar correcto, estás viviendo lo que tenés que vivir porque lo estás recibiendo. No sé si conocen a Charles de Foucault, lo mismo, ¿no? Hay una foto impresionante, impresionante, de Charles de Foucault con los bracitos así, a ver si me ven así parado, ¿no? Pero con los bracitos así de mi costado. Completamente entregado, completamente despojado, apacible. Bueno, eso es la bondad, ¿no? Esa es la bondad. Y creo yo que cuando alguien ve la bondad, encuentra a Dios, porque es eso, ¿no? Dios es bondad. Y por eso es tan importante ser ese rostro luminoso, tener ese rostro de bondad, hacer esta experiencia. Perdonen que doy muchos ejemplos, ¿no es cierto? Pero creo que nos contagiamos, que necesitamos ejemplos, que necesitamos testigos. Yo les puedo dar una parte teórica, ¿no? Que voy a tratar de decirles algo de lo que el Espíritu me fue inspirando para hablarles de este tema, pero desborda todo por acá, por estos testigos de la bondad. Eh, Hay una película, no sé si la vieron, El Gran Silencio. ¿Les suena? ¿No? Es un periodista que se animó a pedirle a los cartujos de la Grande Chartreuse en Francia
si podía hacer una película de los cartujos. Y los cartujos le dijeron, el año que viene te contestamos. Imagínense el periodista, ¿no? Pero de hecho, están locos. Vuelve el año siguiente y le dicen, sí, pero tenemos una condición. Primero tenés que vivir 6 meses con nosotros. Después no tenés que usar más que una sola cámara, una sola luz y solo podés estar vos en la filmación, nadie más. Bueno, aceptó el desafío, vivió los 6 meses con los cartujos. Y la película es impresionante. Son 3 horas de película y casi no hay ni una sola palabra. Es increíble. Y hay un monje ciego que es el único que habla. Y lo entrevistan, ¿no? Y el periodista le dice, hermano, ¿y usted no sufre de no ver nada? Y en ese momento, ¡oh! Vos le ves el rostro a ese hombre que ya tiene un rostro como muchos de ellos, que le hace muchas veces el primer plano, ¿no? Del rostro de los cartujos. Así, y vos ves el peso de la bondad, el peso de la bondad. Y en este monje, cuando le pregunta eso, ¡wow! La bondad y la luz. Y dice, no, ¿cómo va a ser difícil para mí no ver? Es un regalo de Dios. ¡Guau! Dice, ¿por qué solo me concentro en mirarlo a él? A mí te vos decís, Dios mío, amasado hasta hacerse como un buen pan. Bueno, este fruto de la bondad de Dios. ¿Qué tiene la masa esa? ¿No? Dios va, vamos a pedirle al Espíritu que amase, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en oración, dejarnos transformar por el rostro de Jesús. Yo tengo acá una imagen del Santo Sudario, no sé si ven cuál es. A ver, esperen. Que la tengo acá. Una imagen eh, que seguramente la deben conocer, que es del negativo, sacaron este positivo, ¿no es cierto? Y para ser bueno hay que mirarlo. Para ser bueno hay que dejar de mirarse tanto al espejo. Porque vieron, cuando yo me miro al espejo veo que estoy pelado, veo las patas de gallo, veo que ya no soy tan joven como antes, veo los pelos blancos que empiezan a salir por acá y me puedo decepcionar. Pero cuando lo miro a él, uno se llena de esperanza, ¿no? Entonces el lugar, creo yo, para dejarse amasar es la oración. Es el lugar donde el reflejo de la mirada de Jesús te devuelve la belleza original y te devuelve la bondad original que nosotros la vamos perdiendo por la infinidad de no bondades que vivimos. Como les podría decir, ¿cómo podemos definir la bondad? Por todo lo que no es. Ese abandono, ese menosprecio, todas esas veces esas miradas de asco que hemos recibido, esas palabras violentas, ese ninguneo. Nunca me voy a olvidar algo que siempre me marcó un montón,
Desde entonces me cuesta un montón a veces jugar a la pelota. En el secundario me mandan una pelota, la paro, no sé, estaban jugando al fútbol, paro la pelota y le pego tan mal que en lugar de embocarla en el arco que tenía delante, la tiro casi al banderín del córner, ¿no? Malísimo. Y viene uno y se me para adelante, eran dos, pero los dos vienen como para enojados conmigo, y uno me dice, ¿para qué existís? Bueno, esa es la no bondad. Clarísima, ¿no? La no bondad. Eh, y la bondad es, bueno, todas esas otras miradas y palabras de belleza que te puede decir Jesús, que podés recibir en la palabra, eh, que podés recibir cuando lo estás mirando a Él, cuando estás alabando a Él, cuando estás con Él, cuando dejas que su luz resplandezca, ¿no? Si nosotros decimos que Jesús es el sol de justicia y nosotros nos la pasamos tomando sol a veces para que la tez de nuestra piel esté más copada. Bueno, nosotros tenemos que dejar que la luz de Jesús nos vaya tiñendo la cara en cara de nada a cara de bondad, a cara de mm, eso, de amor, ¿no? Yo siempre digo, para mí Madre Teresa es ese rostro que de modelo no tiene mucho, pero de bondad tiene todo. Y te da ganas de mirarla siempre, no te cansás, porque la modelo llega un momento que decís, bueno, ¿y ahora qué más? Pero Madre Teresa o este rostro de Jesús, uno dice, ¡guau! Quiero seguir acá. Es una belleza y una bondad que no deslumbra, pero que te pide más, de ir más profundo. Entonces, oración, lugar donde uno se deja amasar. Pero ¿qué es lo que Dios va a amasar? Nuestra miseria. La bondad está hecha de miseria. Entonces nosotros decimos, no, 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 no. Yo quiero que la bondad salga de mi bondad, de mis buenas obras. No, no va a salir de ahí. No, no, porque yo voy a hacer esto, voy a hacer el otro, hago esto, hago el otro, entonces ahí tiene que reflejarse la bondad. No. Y no es tan glorioso decir que la bondad nace de mi miseria, que la bondad nace de, de lo feo, de lo malo, de alguna manera de algo que uno diría, esto no, esto no. Eh, y en el fondo, el Ecce Homo, el Jesús, ese varón de dolores despreciado como un gusano, ¿no? Como un leproso, herido de Dios, ese texto famoso de Isaías 53, del siervo doliente, ese rostro es el que termina dándonos la bondad. ¿Por qué? Porque en esos cardenales, en esas llagas, en esa herida que nosotros le hacemos, no descubrimos nuestra bondad, descubrimos nuestra miseria, pero ahí reconocemos lo que es la bondad. O sea, la bondad viene de sabernos tan miserables y tan amados. Yo cuando me convertí, eh, yo lloraba un montón porque me daba mucha vergüenza lo que yo era, lo que yo había hecho, toda mi miseria, toda mi desprecio por los otros, mi usada a la gente. No digo que no lo hago más, no me crean que de repente ahí apareció el super Diego, no, no. Sigue siendo un pobre miserable este padrecito que tiene adelante, con esa historia atrás, con esas heridas, pero esa misma miseria es la que Dios va amasando
para que de repente salgan destellos de gloria, destellos de su bondad, de su belleza, de lo que Él hizo en mí, de lo que Él hizo en mí, de lo que Él refleja en mí, de lo que yo lo dejo reflejarse. Y yo, de lo que yo me dejo mirarme, Dios me mira con sus ojos y Él me hace de nuevo en esa mirada. Hay un profe de la Facu, de la materia que se llama Gracia, que nos decía, Dios no nos hizo en el pasado. Vieron que a veces nosotros pensamos que Dios nos hizo en el pasado. No, no es así. Dios nos crea en la Pascua eterna, en la victoria final. Es en esa victoria donde nosotros fuimos creados. Entonces, todo lo que a nosotros nos parece, dice, pero Dios, ¿cómo puede? Puede porque sabe que su bondad es victoriosa. Entonces, en esa esperanza, nuestro rostro se puede volver bueno, porque uno diría, a ver, ¿cómo puedo poner un rostro bueno cuando me desprecian, cuando me ningunean, cuando me maltratan, cuando me tratan como si no existiera, cuando me enojo con este, cuando me hacen esto, cuando me traicionan, cuando me puedo poner el rostro bueno, porque sé que Él va a vencer. Otro texto que para mí es muy importante es este texto en el que Dios habla de hacer estos tres grandes sacrificios. Cuando empecé a rezar por esto me venían este texto de la Cuaresma, ¿vieron? El- la oración, el ayuno y la limosna. No sé por qué, pero yo dije, mirá, es muy cierto, ¿no? En la oración uno amasa esta miseria y después, para ser bueno, uno tiene que sacrificar un montón de cosas. Ser bueno significa no ser malo. Ser bueno significa no poner cara de pepinillos en vinagre, como dice el Papa Francisco, ¿no? Así, ¿no? Esa cara de enojado todo el día, estar triste todo el día, de estar mal todo el día. Y es de entrar en el reflejo de la gloria de Dios. Y el sacrificio también de eh, dejar de hacer lo que yo quiero o lo que a mí me parece o lo que a mí me gusta o lo que a mí me antoja o lo que me piden mis instintos para dejar que Él haga. Y tercero, la limosna, ¿no? Decir, bueno, me sacrifico, oro para poder darme. Eso creo que tiene que ver mucho con la bondad, el darme, no solamente dar cosas, porque está bueno dar cosas, ¿no? Yo te doy un regalo, te doy plata, te doy algo, pero vieron que todas estas personas que yo les mencioné no me dieron nada, ninguna, solo se daban a sí mismas. Y eso me daba tanta alegría. Yo creo que la bondad es darse. El Espíritu Santo es la persona don. Entonces nos comunica ese fruto. Cuando nos damos como el Espíritu se da, nos volvemos buenos, nos volvemos partícipes de la bondad de Dios. Y las obras de misericordia que están asociadas a esta limosna, ¿no? Porque la limosna no es solamente dar dinero, sino dar tu tiempo, dar tu espacio, dar tu cuerpo, darte todo por el otro. Y cuando uno se da, bueno, la bondad se refleja. Esto me llevó enseguida a pensar en este texto tan importante que para mí refleja las obras de la misericordia y la bondad puesta en práctica, que es el Mateo 25, ¿no es cierto?
tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, eh, tenía frío, me vestiste, estaba solo, me viniste a visitar, estaba preso, me viniste a ver, estaba enfermo. Eso es bondad, ¿viste? Eh, un pobre que está muriendo, la ve a Madre Teresa curándole las llagas con tanto amor. No te vas a morir, ¿para qué le vas a curar las llagas si en realidad se va a morir? ¿No es cierto? Pero ella lo cuidaba con tanto amor que el hombre le decía, ¿por qué hace esto, señora? Que es innecesario, o sea, ¿por qué? Y le dice, por mi Dios. Dice, sígaselo haciendo a su Dios, ¿no? Ella él sentía ese amor, esa bondad de esa mujer. Y Madre Teresa decía, ¿qué puede hacer usted por un moribundo si la persona se va a morir? Mirarlo con amor, ser el rostro del amor para esa persona. Y realmente Madre Teresa lo era, ¿no? Eh, y los pobres son nuestros maestros, son los que nos enseñan a ser buenos. Así decía San Vicente de Paul. Los pobres son nuestros maestros. Y ahí tenemos otro gran bueno, un hombre bueno, que vivió todas estas obras de la misericordia, también las de enseñar al otro, la de, bueno, acompañar al que está solo, al que está triste, todas esas cosas. ¿Qué es la bondad? Es, de repente llegas a una reunión y hay una persona que está sola y es darte cuenta. Eso es bondad. Es salir es decir, uy, me siento solo. Y digo, ¿quién más? Eso es bondad. ¿No? Es la historia de, de, de la panadera, ¿no? Que le dice a un hombre, estaba haciendo la cola en Pascua, ¿no? Y le dice, felices Pascuas, le dice el hombre, ¿no? Dice, ay, señor, usted es el primero de todos que me dice felices Pascuas. Y este le pregunta, ¿y usted a cuántos se los dijo? Eso es bondad. Bondad es pensar en el otro, es salir de vos, salir de tu quiero todo para mí a darme, a entregarme. La bondad es entrega, la bondad es don de sí, es limosna hecha, o sea, amasada, esa miseria amasada, ese sacrificio de no querer ser uno mismo y darse. Y para mí el texto, bueno, crucial y fundamental de cómo hablar de la bondad, me parece a mí que es el buen samaritano. Eh, ya Jesús dice, ¿no? Eh, este hombre bueno, bueno, ¿no? ¿Y qué es lo que no es ser bueno? Es todo lo otro, o sea, es el levita, es el sacerdote que me puedo identificar recontra bien, que tiene un montón de cosas para hacer. Eso no es bondad. Que tiene que cumplir con sus obligaciones. Eso no es bondad. Que tiene que llegar temprano. Puede ser un acto de bondad, llegar a tiempo, cumplir tus obligaciones y todo. Pero como dice el Papa Francisco, probablemente sea un cumplo y miento. Porque este buen samaritano que da todo lo que tiene, da su tiempo, da su dinero, da, se sacrifica porque le da su propia montura, eh, le, lo cubre, le cubre las llagas, derrama su vino, su aceite, da todo, todo lo que tiene, es una entrega total. Y encima cuando llega hace más de lo que necesita. Bueno, ya le salvó la vida. Hubiese sido suficiente con salvarle la vida.
Decirle, si te debe algo, yo te lo voy a pagar. Se juega desmesuradísimamente, eso es la bondad. Es pasar de la raya. Bondad es dar hasta que duela, como dice Madre Teresa. ¿Cuánto tenemos que dar, madre? Hasta que duela. Eso es bondad. La bondad duele un montón. Ser bueno duele, duele, duele y mucho. Y muchas veces nos escapamos. Darte todo. A ver, piensen en el buen samaritano. Si fuera tu marido, ¿qué le dirías? Flaco, tenías que llegar ayer y mirá, pasaste un día entero. ¿Qué hiciste? ¿Dónde estabas? ¿Con quién estuviste? ¿Dónde está la plata? Tenías que traer la plata. Fuiste a comprar vino y aceite y no trajiste. ¿Me entendés? O sea, eso es todo lo que no es ser bueno. Pero el buen samaritano no es que no se da cuenta de que le va a pasar todo eso, ya lo sabe, pero no calcula. La bondad no es calculadora. Y esto me parece que es fundamental. Si calculás un chiquito, un acto de amor o de bondad, no lo vas a hacer nunca. Si querés vivir el fruto del Espíritu, tenés que dejar de calcular. Tenés que ir mucho más allá de todo lo que uno se imagina. Y termino con este, que es el texto de, bueno, el buen samaritano saben, ¿no? Es Lucas 10, del 30 al 42, por las dudas. Y el último texto es el del Mateo 20:15, eh, que nos puede pasar un montón, que es el de los obreros de la última hora. ¿Qué pasa con este texto? Que Dios te dice a vos, bueno, vos haces esto, esto, vos lo haces, y aparece uno que no hizo nada en todo el día, y Dios le da lo mismo que a vos. Y Dios dice, ¿y si yo quiero ser bueno? ¿Qué te importa? Sobre todo nos cuesta ser buenos, ¿saben con quién? Con ese que nos hizo tanto daño, que nos hirió, que nos hizo la vida recontra difícil. Pero claro, nos cuesta a nosotros ser buenos, pero también nos cuesta que Dios sea bueno con ese. Porque quisiéramos que solamente sea justo, es decir, que le parta un rayo, ¿no? Eh, el otro día leíamos el texto este de Santiago y Juan, con unos hermanos. Señor, los samaritanos, estos, no nos quisieron recibir, que lo parte un rayo, que le llueva fuego y azufre, y que le queme todo. Fuego y azufre quiere decir que nunca más nazca nada en ese pueblo. ¿Qué nos puede pasar a todos? No nos sintamos. No, yo jamás haría eso. Los apóstoles son muy humildes, muy, muy humildes. Y no tienen ninguna vergüenza de decir yo el miserable. Y está escrito en todos los evangelios. Y por eso son buenos. Porque no se esconden, no mienten. Pero a nosotros nos cuesta un montón entrar en la verdadera bondad de Dios, que es misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es, te quiero, me odias, te quiero más. Te quiero, me haces el mal, salto y te quiero igual. Bueno, es el amor al enemigo. La bondad es esa. ¿Cuál es la expresión suprema de la bondad? El amor al enemigo. El amor al enemigo. Eh, en todas las sociedades de la humanidad, ese es el grado más alto de bondad. Amar al enemigo. Y Jesús lo vive exponencialmente en la cruz. ¿Qué es la bondad? Un hombre siendo matado en la cruz, preocupado por su mamá,
preocupado por su amigo, preocupado por el centurión, al punto de tocarle el corazón, preocupado por el ladrón que lo está insultando y por el otro, preocupado por Judas que lo vendió para mirarlo con compasión a ver si le toca el corazón, preocupado por Pedro para que no se desaliente. Esa es la bondad. La bondad es el tipo que pasó no sé cuántos años con Judas sabiendo que lo iba a vender. Bondad es el gesto de Madre Teresa que le dicen, madre, 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 este colaborador nos está robando muchísimo dinero, dígale algo, madre. Sí, 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 sí. Se lo lleva a un cuarto, se encierra con ese hombre y cuando sale todos le dicen, ¿y madre? ¿Qué le dijo, madre? ¿Qué le dijo? Todavía no puede escucharlo. ¡Wow! Eso es bondad. Porque no solamente le estaba robando, sino que en realidad estaba haciendo quedar súper mal a toda la congregación. Una persona es más importante que todo. Eso es bondad. A Madre Teresa le importó nada el que dirán. Nada. Eso es bondad. Bondad es que se te rompa toda tu historia por una elección que haces. Eso es la bondad. Ese es el fruto de la bondad del espíritu. Bueno, mientras que estemos en algo de eso, incómodos, viviéndolo en esa tensión, que nos duela un poco, bueno, estamos en camino. En cuanto estemos cómodos, es que vamos por el camino de la no bondad. Y bueno, de esos tenemos, está lleno el mundo, de esos ejemplos, no hace falta verlos. Amén. Vamos a tomarnos unos minutitos para orar. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré.